de la mentalidad de hijo o mentalidad de esclavo. Entonces vamos ahora con eso, mentalidad de hijo o de esclavo, corriendo sobre el apóstol Pablo, hablando precisamente de la epístola a los Gálatas. Quiero comenzar diciendo lo siguiente. La mente o pensamiento podría ser considerada como la cabina de control de una persona. Hoy tenemos una radio y nosotros tenemos una cabina de control. Ahí se está transmitiendo todo lo que como iglesia deseamos. Y cada uno de nosotros somos los receptores de ello, según lo que se está comunicando. Quiero decirle que, nuevamente, que mi mente o pensamiento podría ser considerada como la cabina de control de una persona. Cada pensamiento vendría a ser como una señal de la cabina. Cada pensamiento como una señal de la cabina de control, que la cabina de control emite al cuerpo, determinando lo que serán los sentimientos, la voluntad, los pensamientos mismos que tienen que operar en una persona. Ahí está la cabina de control. Y lo que quiero hacer hincapié es que esa cabina maneja los pensamientos, maneja los sentimientos y maneja la voluntad de una persona. Entonces, según sea lo que piense, eso es el mensaje que estoy enviando a mis emociones. Ese es el mensaje que estoy enviando a mi voluntad. Ese es el mensaje, fíjese bien, que estoy enviando pues a mis mismos pensamientos. Todo va a depender de ahí, de qué es lo que esté maquinando en mi mente. Véalo usted, eso es así. Un día estaba un poquito loquito más todavía y me puse a jugar con mis sentimientos y comencé a variarlos en el pensamiento y me di cuenta que era verdad. De repente fue a situaciones extremas dentro de mí y me sorprendía de lo que sucedía. Estaba por lo que estaba pensando, tenía miedo. Pero luego en el mismo momento, como estaba yo haciendo mi recorrido por mí mismo, cambié de pensamiento. E inmediatamente mis sentimientos cambiaron. Dije yo, entonces entiendo cómo funciona esto. Vamos a funcionar de acuerdo a lo que pensamos. Obvio, vamos a funcionar de acuerdo a lo que pensamos. Siendo que el operar de la cabina de control en una persona es una acción bien interna, yo no se la puedo ver. Por más que yo quisiera, no soy adivino. El único que conoce los pensamientos así tan de cerca es nuestro Dios. Yo no los puedo conocer. Amén. Entonces, siendo que el operar de la cabina de control en una persona es una acción bien interna, nadie más que nosotros mismos, oiga, somos los responsables de elegir los pensamientos que van a dirigirnos o que van a gobernarnos. Independientemente de lo que suceda en la atmósfera, o sea, hacia afuera, de fuera, yo soy el responsable de lo que voy a pensar. Nadie puede decir, a mí me obligaron a pensar. No, lo que pasa es que es una cabina de control que solo usted la puede controlar. Solo usted la puede operar desde dentro. ¿Y cómo la opera? Eligiendo el tipo de pensamiento que quiere pensar. En el mundo en que vivimos, hermanos, en el mundo en que vivimos, hay muchas ideas o pensamientos gobernando la vida de las personas. Muchos. El elegir los pensamientos correctos es mi responsabilidad a fin de vivir u obrar en la vida de la manera más correcta. Yo le doy gracias porque conociendo a Jesús, conociendo al Señor, conociendo su palabra, nosotros tenemos una guía para nuestros pensamientos. Una guía, fíjese bien, para nuestros pensamientos, si es que los quiero tomar. Ahí sí que de mí
depende, en lo absoluto. Por eso estamos de alguna manera impulsando a leer la palabra, porque si algo necesitamos es aprender a pensar, pero como la palabra de Dios quiere que piense, no como yo quiero pensar. Eso es prácticamente la lucha del cristiano, de quitar de mí mismo todos esos pensamientos que ando llevando, que los aprendí de mi niñez, de mi familia, de lo que vi, y son determinantes. Ahora viene la palabra de Dios y me dice, fíjate que no es por ahí, es por acá. Yo tengo que hacer todo un cambio. Y ahí es donde muchas veces todos estamos entrampados. El apóstol Pablo estaba totalmente alarmado, hermano, estaba totalmente sorprendido de los pensamientos que estaban cruzándose en la mente de los hermanos de la iglesia de Galacia. Siendo que al dejarse influenciar, fíjese bien, por la mentalidad de los hermanos judíos que eran parte de la congregación, parece que estaban cediendo a dicha mentalidad judía. Al cabo que estaban buscando más bien retroceder y volver a la práctica religiosas de la ley, volver a circuncidarse, y habían perdido de vista la mentalidad de lo que verdaderamente era correcto, que era la fe en el Señor Jesucristo. O sea, su total aceptación a ese sacrificio perfecto que Dios había hecho, o sea, que el Señor operó para gloria de Dios. Se habían perdido, fíjese, ya no estaban en su mentalidad con los pensamientos correctos. Ahora, según el apóstol Pablo, este volver a la ley, este volver a circuncidarse, volver a regirse por las ceremonias, por los ritos, por las costumbres del pueblo judío, era básicamente, oiga bien, para el apóstol Pablo, el optar nuevamente a una vida de esclavitud. Si usted mire, ha vivido la experiencia a lo mejor con su hijo de verlo fumar o de verlo entrampado con vicios, pero luego de ello usted ve salirlo, ve que sale de dicho entrampamiento. O sea, a usted le daría mucha tristeza. Después que su hijo ha sido libre de todas esas cosas, volverlo y ver otra vez que se vuelve a entrampar con las mismas cosas. Y yo creo que algo así estaba sucediendo. Pablo los había visto crecer de alguna manera en el Señor, y les había él transmitido la fe en Cristo Jesús. Pero luego cuando lo vuelve a visitar, se da cuenta que no es la fe de Jesús la que está prevaleciendo, sino que está prevaleciendo el pensamiento judío. Y eso lo pone mal. Y decíamos que lo pone tan mal que es bien fuerte en su manera de hablarle a la iglesia de los Gálatas, y les dice: tan necios sois. ¿Quién os fascinó? Dice, ¿quién los hechizó para nuevamente estar volviendo a las cosas de atrás? Entonces, cuando alguien retrocede, todos estamos tristes, ¿verdad? Y no se trata, hermanos, de retroceder. Se trata de seguir adelante. Y vea, dentro de todo este contexto, tienen sentido estas palabras, las palabras que Pablo habló a los Gálatas, y les dice: estad. Y ese estad es un imperativo, es un mandato. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué estáis haciendo volviendo a lo mismo? ¿Qué estás haciendo volviendo a tus prácticas antiguas? ¿Qué estás haciendo, Dios? ¿Estás retrocediendo? ¿Amas la esclavitud? Eso es lo que estaba pasando. Ante tal riesgo de volver a las prácticas de la ley, el apóstol Pablo ve necesario, explicar a la iglesia de los Gálatas que estando en Cristo, o estando bajo el ámbito de la gracia de Dios, ellos habían sido libres de la esclavitud de la ley, y su nueva posición ya no era
de esclavos, sino que ahora ellos eran, fíjese bien, hijos de Dios. Ay, mire, pero qué cosa más interesante lo que Pablo tiene que luchar. Volver al punto de que ellos tomen su verdadera autoridad, identidad en el Señor. Ustedes no son esclavos, señores. ¿Por qué están volviendo a las prácticas antiguas? ¿Por qué se están volviendo a esclavizar cuando pueden ser libres? Él les tiene que enfatizar qué es lo que pasó en Cristo Jesús y quiénes son ahora. Y lo mismo, hermanos, sucede con cada uno de nosotros. Constantemente necesitamos estarnos recordando que no somos más esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa, que no somos más esclavos del mundo, sino que ahora seguimos a nuestro Señor y a nuestro Salvador, y que tenemos que enfilar bien nuestra mente y nuestro corazón, porque somos libres en Cristo. Y aparte de ser libres, hermanos, somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Yo no sé si usted le da un aplauso al Señor por ello. Somos libres. Pero esa libertad necesitamos, fíjese bien, esa libertad necesitamos cuidarla. Cuidarla, fíjese bien, cuidarla. ¿Cómo la cuido? Bueno, ¿cómo la cuido? Hermano, yo tengo que ser bien cuidadoso con todos los pensamientos que están rolando por mi cabeza. Porque así decimos, si la cabina de control son los pensamientos, yo debo siempre estar cuidando mis pensamientos, para que mis pensamientos, que van a ser los primeros que entren a la vida de esclavitud o a la vida de libertad, son los primeros que hay que estar cuidándolos. Y claro, o sea, como a nadie le pegan los pensamientos así, como para decir, te los voy a pegar y no te los voy a poder quitar. No, cada uno es libre de pensar lo que quiere. Si usted está empilado en una cosa, es usted empilado en algo, hermano, porque usted quiere, porque no ha dejado, porque no ha permitido que los pensamientos de Dios lleguen a su vida. Usted no puede decir, ay, como alguien decía, es que si Dios quisiera que yo viviera de otra forma, Él ya hubiera obrado. Él ya obró. Él está esperando que yo renueve mis pensamientos y me ponga en la posición correcta. Pablo les decía, para ser enfático en lo que deseaba, pero antes que viniese la fe, dijo allí en Gálatas, estábamos presos bajo la ley, atados a la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley, dice, ha sido nuestro ayo. Un ayo, una persona puesta al cuidado y educación de un niño. Leía que en los romanos usaban de los esclavos y los ponían a sus hijos al cuidado de ellos. Y mucha gente ahí hacía lo mismo. Entonces ellos eran tutores, eran cuidadores de sus hijos hasta, dice, el momento señalado, hasta que los hijos ya tenían uso de razón y ya entendían, ya podían tomar decisiones. Entonces dice que la ley era un ayo, un cuidador momentáneo hasta el momento señalado para llevarnos a Cristo, dice, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo tutores, ya no estamos bajo cuidadores, ya no necesitamos que nadie nos cuide, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ay, qué cosa más rica, hermano. Qué cosa más bonita, qué cosa más interesante. Quiero explicarle esto. Apareciendo Cristo, la ley había cumplido su misión. Y la misión de la ley solo fue mostrar al hombre su condición de pecador. Solo eso era. La ley trajo el conocimiento del pecado, oiga bien, pero no su salvación. Por eso tenía que ser revelada la gracia de Dios. Una vez un autor, bueno, siempre estamos leyendo, y hace mucho me explicó tan bien lo de la ley y lo de la gracia, para que a ustedes les quede súper bien.
¿Alguna hermana tiene de esas buenas, verdad? ¿Anda en un espejo? ¿Alguien tiene un espejo? Pues, un buen espejo. Así como de 1 metro, no, ¿verdad? No, no alcanzaría tal. Gracias. No me voy a pintar, hermano, no me voy a echar polvos. Digamos que aquí hay jabón líquido, no es jabón líquido, no me voy a echar. Y este espejo, si yo tuviera alguna mancha en mí, yo estuviera, uy, una mancha, ¿verdad? Yo les pregunto a ustedes, ¿el espejo me quitaría la mancha? ¿Verdad que no? Pero sí me la revela. Esto es la ley. La ley solo trajo el conocimiento del pecado, pero no me podía quitar la mancha. Amén. Nunca. Esto es la ley. La ley es como un espejo. Solo me trajo conocimiento del pecado, pero no me lo quita. Solo me decía, eres un mentiroso. Yo, un mentiroso. Sí, porque entre tanto no había venido la ley. Nadie sabía que aquel era mentiroso. Ni yo sabía que era mentiroso, porque nadie me lo había dicho. Pero cuando la ley me comenzó a decir, o sea, no codiciarás, no harás esto, no harás lo otro, no harás aquí, no harás allá. Entonces cuando me vi en el espejo, me di cuenta que era un fino pecador. Por eso dice Pablo que la función de la ley es el conocimiento del pecado solamente. Entonces la ley es esto, un espejo. Un espejo que me revela lo que ando llevando, pero que no me lo quita. Amén. Entonces, para toda la vida, guárdelo. Yo tengo como 30 años de haberlo leído y nunca se me olvidó. Nunca. Qué cosa más bonita, más interesante conocer así. La ley no te quita del pecado, solo te lo revela. Ahora, pero como no estamos en la ley, sino que estamos en la gracia, el contraste ahí es el siguiente. La gracia ya no es un espejo. La gracia es un jabón. ¿Y qué hacemos con el jabón? Quitarnos la mancha de nuestro pecado. Esto es la ley. Espejo. La gracia es que en Cristo Jesús fueron limpiados nuestros pecados. Amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Que le quede para toda la vida, hermano. Aquí está, no me dejes que me dan ganas de pintar, hermano. No, ¿verdad? ¿Quedó claro lo que es gracia y que es ley? ¿Sí? Fácilmente. Ahí está la gracia y ahí está la ley funcionando. La ley solo vino y cumplió su misión al revelarnos el pecado, pero no nos lo quitó. Pero cuando viene Jesús viene con un mascón, ¿verdad? Con un jabón y nos limpia de todo pecado. Qué cosa más bonita, qué cosa más interesante. Entonces, la tarea del apóstol Pablo era que los hermanos de la iglesia de los Gálatas dejaran su mentalidad de esclavos, volviendo ellos a las prácticas de la ley, y pasaran para tomar lugar de su nueva posición en su calidad, ya no de esclavos, sino hijos de Dios. Eso era. Y mire, eso es lo que peleamos en nuestras casas, hermano. Que nadie se esclavice. Los padres somos responsables de ver el caminar de nuestros hijos, que no se esclavicen, Dios. Esa es nuestra tarea. Que no queden amarrados a un pecado. Cuidamos nuestras casas, porque nuestras casas necesitan vivir dentro de la libertad de Jesús. Y nosotros
los grandes, los mayores, estamos cuidando y orando, siempre orando. Mis hijos no se tienen que esclavizar, mis hijos no se esclavizan, mis hijos no se van a esclavizar. Nosotros cuidamos de nuestras casas. En ese contexto es que Pablo da un énfasis a lo siguiente. Dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Como quien dice, no tiene ningún derecho porque todavía es niño. Está bajo tutores. Esto está bajo la custodia, dirían los abogados, ¿verdad? De alguien en particular. No puede hacer absolutamente nada si no es aprobado por el mayor. Entonces dice: pero entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Es como un esclavo, aunque es señor de todo, pero no puede hacer uso de nada. Si no, dice, está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estando al cuidado de la ley, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ya no dijo ni bajo la ley, sino bajo los rudimentos del mundo, porque lo que se decía es: ay, el Señor fue como enfático en algunos aspectos cuando Él decía: han abrogado mi ley, únicamente están practicando doctrina de hombres, se olvidaron de mi ley. Ya no era la ley así tan fresca, eran puras religiosidades el que el pueblo de Dios estaba viviendo. Así también, dice, nosotros cuando éramos niños estábamos al cuidado de la ley, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero oiga bien, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y luego hace énfasis en lo mismo: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. ¿Cuántos hemos recibido el Espíritu de Dios con nosotros, hermanos? Amén, qué cosa más gloriosa. Pero mire, démosle un aplauso fuerte, pero bien fuerte. Porque todo lo que el Señor hizo, dice que nos envió de su Espíritu, fíjese, para que nosotros mismos no anduviéramos inventando que fuéramos hijos, sino el Espíritu va a dar testimonio, dijo Pablo a los romanos, de que somos hijos de Dios. Cuando usted recibe a Jesús, usted deja de ser una persona común y corriente. Ahora hay alguien ahí, hermanos, dice que está el Espíritu de su Hijo Jesucristo allí, diciéndonos: no eres esclavo, eres hijo, eres mi hijo. Amén. Todos somos ahí hijos por la fe en Cristo Jesús. Y dice, oiga bien, así que teniendo tal espíritu en vosotros, no eres esclavo, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Mire, eso, hermanos, es lo que tenemos en el Señor. Por eso yo decía eso, de veras, cuando comencé a leerlo y comencé como a preguntarme para dónde vamos en este año, me llamó la atención esto. Yo digo, yo quiero dar a conocer a la iglesia la extraordinaria vida que tenemos en Jesús, porque es extraordinario. Vino a morir por nosotros, pero no solamente murió por nosotros, nos da de su Espíritu Santo, pone en nosotros todo su Espíritu y nos hace hijos de Dios. Nos da una categoría, nos da una posición, nos da una calificación que nunca nadie nos la podría dar. El único que se le ocurrió fue a Dios recuperar toda su creación, pero no recuperarla simplemente, limpiarla primero, o sea, traérsela a sí mismo para una comunión, para una relación. Entonces, esto es para mí otro aspecto que resalta la vida extraordinaria que los creyentes tenemos en Cristo Jesús. Como quien dice, si eso no nos anima, ay Dios, ¿qué nos va a animar? Yo debo de saber lo que tengo, hermano. Mire, si el Señor no le ha dado su carro, ay hermano, yo sé que se lo va a dar,
pero mayor es la gracia de Dios al darnos una posición en el reino de su Hijo amado, haciéndonos sus hijos, hermano. Entonces, si el carro no ha venido, ¿yo por qué voy a estar desanimado? Dios, no tengo mi carro, pero tengo mi identidad de hijo de Dios conmigo. Tengo tu Espíritu Santo conmigo, Dios. Entonces, eso es importante. Eso es más importante que todas las cosas, hermanos. Y ahí es donde queremos trabajar durante todo este año, resaltar esa vida en Cristo Jesús. Exactamente tengo 20 minutos. Yo quiero en estos 20 o 15 minutos resaltar lo siguiente. Yo quiero resaltar 3 aspectos que van a marcar la diferencia entre la mentalidad de un hijo comparada con la mentalidad de un siervo, porque ahí es donde lo quiero llevar en esta mañana. Porque me interesa exactamente tal como el apóstol Pablo, que tomemos posesión de nuestra identidad. Pero para tomar posesión de nuestra identidad, yo debo de cuidar mis pensamientos. Porque si tu pensamiento, óigase bien, está atado a la esclavitud, nadie más que usted lo puede cambiar, hermano. Y hay muchos acá que somos, pero así tan renuentes. O nos han marcado mal. A mí nadie me saca de lo que pienso. Ay, Dios, pero si tú estás pensando como esclavo, pues mira que alguien te saque. Porque hay necesidad de salir de la esclavitud para volvernos a la libertad en Cristo. Es que yo así lo he pensado toda la vida. No se trata de eso. El corazón de hijo es dócil a Jesús, dócil al Señor. Y si algo hay que cambiar, si algo hay que renovar, hay que cambiarlo, hermano. Porque lo que está funcionando en mí por mi naturaleza pecaminosa es esclavitud, no es libertad. Yo tengo que cambiar mis pensamientos. Por eso estamos diciendo hoy, hermanos, leamos nuestro devocional de todos los días. Hagamos esas preguntas. ¿Sabe? Porque eso es un ejercicio mental. Ahí nadie te está cuestionando. Al final te puedes equivocar, hombre. Pero lo que veo es que no estamos ejercitados en la palabra. O sea, no te miedo confrontarnos con la palabra. Tenemos miedo, la leemos y hasta ahí nomás. Ay, qué bonito. Pero no queremos acercarnos a ella. ¿Y cuándo es que yo me acerco a ella? Cuando comienzo a hacerme las preguntas. Ahí va dejando claro quién es la palabra y quién soy yo. Cuando la contesto, lo que he emitido, eso es importante. Porque ahí es donde básicamente, mire, está reflejado si soy libre o si soy un esclavo. Amén. Hagamos el devocional, ahí, hagámoslo, hermano, hágame el favor, ahí nadie te va. Y ejercitemos nuestra mente. Nuestra mente tiene que estar ejercitada a la verdad, conociendo la verdad. Dice la palabra, el Señor dijo, la verdad os hará libre. 3 cosas importantes. Número 1, ¿cómo funciona un hijo? ¿Cómo funciona un esclavo? ¿Qué piensa un hijo? ¿Qué piensa un esclavo? ¿Cómo piensa? Créame que quise quitarme esto. Quise orientarlo a otra cosa y no pude. O sea, volví a lo mismo y dije, ok, está bien, aquí me voy a quedar. No voy a ir a otra cosa, aquí me voy a quedar. Mentalidad de hijo, mentalidad de esclavo. Número 1, un hijo funciona con una mentalidad de vida compartida. Un hijo funciona con una mentalidad de vida compartida. Ya vamos a tener más claro. Entre tanto, un esclavo funciona con una mentalidad de vida obligada. ¿Qué es esto? La mente de un esclavo solo funciona en razón de sus obligaciones. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, vení para acá, andate para allá. Esa es la mentalidad. O más bien sabe que no tiene libertad alguna. Siempre el esclavo sabe que alguien siempre le va a recordar sus obligaciones.
El esclavo siempre, óigase bien, la mentalidad de esclavo es de puras obligaciones. Por eso la vida de un esclavo se vuelve una carga, porque no tiene libertad de hacer otra cosa. Un esclavo no puede decir, ay, en la tarde me voy a ir al súper. En la tarde, allá voy a estar, hermanos, en Metrocentro. Un esclavo no puede hacer eso. Un esclavo sabe que siempre tiene que estar sujeto a sus obligaciones y a la instrucción que su amo le va a dar. Pero mire, esto lo resaltó el Señor Jesucristo en esta parábola. Él la mencionó, dijo, ¿quién de vosotros? Aquí dice un siervo, yo creo que no es nada tan diferente. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Y dice acá la palabra, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de eso come y bebe tú. ¿Verdad que no tiene libertades? Si no, mire, dice, prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que haya comido y bebido yo. Y no lo hagas muy cerca, a lo lejos. Y el siervo solo tiene que decir, sí amo, sí amo, sí amo. Y luego agrega algo más y dice, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Y la palabra dice, pienso que no. Al esclavo ni gracias le dan, hermano. ¿Por qué? Porque un esclavo funciona por obligaciones nada más. Entonces acá en esta porción de la palabra está el cuadro de un esclavo, quien solo funciona en razón de sus obligaciones. Solo así se siente como realizado, porque él sabe que esa es su vida. Hay gente que si no trabaja, si no hace algo para el Señor, no se siente hijo. Pero déjame decirle, aquí está el punto de diferencia. Pero para un hijo hay lugar en la mesa. Amén, ¿verdad? En un lugar está el esclavo, pero usted sabe, en la cocina, digámoslo así para que se entienda, en la cocina está el esclavo. Y la pregunta sería, ¿está ahí mismo el hijo? El hijo está con su papá sentado a la mesa compartiendo. La ley demandaba hacer, haz esto, haz lo otro. Mire, la ley demanda hacer. La gracia nos demanda compartir. Hermano, eso. La ley te manda a hacer, haz esto, haz lo otro. Y la gracia te manda, hermano, nos manda a compartir con nuestro Padre Celestial. Porque ya no somos esclavos. Ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. Y eso tenemos que hacerlo. Esto fue lo que mantuvo al Señor Jesucristo plantado en su vida de oración personal, siempre compartiendo con su Padre Celestial, siempre en plena armonía, no obligado, sino disfrutando con su papá, haciendo las cosas con su papá, alegre con su papá, compartiendo. No obligado. La obra de Dios no puede causarte obligación. Tiene que causarte bendición el hacer la obra de Jesús.
alegría, gozo, porque la hacemos compartiendo con el Señor, no como una carga. Si estás viviendo la fe cristiana como una carga, tu mentalidad es de esclavo, porque la gracia te manda a compartir con Cristo Jesús y con su Padre. No somos esclavos para ser llevados por las obligaciones. Ay, Dios me va a castigar porque no hice tal cosa. Dios no te va a castigar, estás en la gracia de Dios. Estamos en la gracia de Jesús. El esclavo solo está pendiente que alguien le recuerde sus obligaciones, pero el hijo comparte con su papá. Yo me acuerdo con Evelyn, perdón Evelyn si estás ahí. Ay Dios, los hijos en su primera vez son 10. El primer hijo, agarra todo. Me acuerdo que eran las 9 de la noche y ella no se dormía si no se montaba en el burrito. ¿Y saben quién era el burrito? Yo era el burrito. Entonces andaba en la sala, me ponía, ok, está bien, acá, y andaba el burrito. Ahí se quedaba dormida, Dios. Jesús. Dios. Así como compartió tu papá, así quiere compartir Dios su vida. No es a leyes, no es a obligación a leyes, es una relación de papá a hijo que comparte. Amén. Obvio, ¿verdad? Que el papá no solamente le hace de burrito. Le tuve que pegar algunas veces fuerte a Evelyn por algunas cosas, pero es mi papá. Amén. Amén. Entonces la ley es obligación. La gracia es comparte con Jesús. Comparte con Jesús. Comparte con Jesús. No estamos obligados a leyes. No estamos sujetos a leyes. El hijo se sienta con su papá a la mesa. Amén. Número dos, necesito terminar. Número 2, un hijo funciona, oiga bien, con una mentalidad de aprobación. Entre tanto, un esclavo funciona con una mentalidad de rechazo. Como el esclavo, óigase bien, no reconoce derechos propios, no los tiene. El esclavo entiende que para sí mismo que todo aquello que pueda anhelar o desear de la vida no es importante. Nadie está pendiente de las necesidades de un esclavo. Y no es importante, puesto que por su calidad de esclavo no reconoce a persona alguna interesada en atender sus necesidades, sus deseos. De acá que si un siervo solicitara o pidiera a su amo cubrirle o ayudarle en alguna necesidad, por lógica lo haría con duda o incredulidad de la bondad de su amo. Al final lo que diría es: él no está obligado a ayudarme. Amén. ¿Verdad que así diría? No está obligado, no es es mi amo. Yo estoy obligado a obedecerle. Él ni siquiera está obligado a que le cuente mis necesidades. Fíjese bien. Entonces lo que termina el esclavo con una mentalidad de rechazo. ¿Y para qué se lo voy a decir? ¿Acaso se interesa él por mí? ¿Acaso él es responsable
de mis necesidades. No, porque es un esclavo. Pero ahora yo les pregunto, hermano, ¿un hijo funcionaría de la misma forma? Un hijo es diferente, puesto que ante sus peticiones, necesidades o deseos no dudaría de la aprobación de su papá. Inmediatamente un hijo tiene una necesidad, yo creo que con el primero que piensa es: le voy a decir a mi papá. Y un hijo vive con la ilusión que tiene un padre, pero tiene un padre que lo aprueba, no que lo rechaza. Amén. El hijo sabe que si llega con su necesidad y petición, mi papá me va a escuchar. Y no solo me va a escuchar, me va a dar, si tiene lo que necesito. Amén. Pero el esclavo no. Dice: quizás, a lo mejor me lo dé. Ni siquiera se va a acordar. Mejor no se lo dijo. Mentalidad de esclavo. Pero el hijo dice: si se lo pido a mi papá, él me lo va a dar. Y no vive preocupado, sino el hijo sabe perfectamente que solo necesita llegar donde su papá. Cuando están ahí en el kinder y que les dicen: pues tienen que comprar unos nuevos zapatos tenis. Y el niño está pero deseoso de ir donde su papá. Papá, ¿verdad? Unos tenis quieres que nos compre. Y un hijo no está diciendo: ay, a lo mejor no me los va a comprar. Dice: yo sé que mi papá me los va a comprar. Amén. Sí. Ay, mire que esto me ha servido a mí mismo, Dios. Me llama mucho la atención. Siempre me ha gustado leer este pasaje de los evangelios que narra el momento cuando el Señor Jesucristo fue llevado a la tumba de Lázaro, quien tenía ya 4 días de muerto. Mire, 4 días. El Señor se para frente al difunto Lázaro y óigase bien, no le dice, no habla como un esclavo. No llega ante una petición semejante, no llega: Padre, por favor, ayúdame. No dice: no me hagas quedar mal frente a la gente. Con toda la gente, si oro, por favor me contestas. Padre, concédeme la petición de ver a este difunto apestoso levantarse de la tumba, porque dice que ya día. No dice nada de eso. No dice que rogó, que suplicó la aprobación. No dice que suplicó aprobación. Un hijo no suplica aprobación. Un hijo sabe que tiene aprobación en su Padre celestial. Sabe. A lo mejor el padre terrenal lo que le puede decir: mira, hijo, solo dame un chancecito, en la próxima quincena ahí te lo compro. ¡Pum! Ahí quedó. Oiga cómo pidió Jesús. Jesús le dijo, cuando lo llevaron a la tumba de Lázaro: no te he dicho, dijo, que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: oiga esto, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¡Ay, Dios! No sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Suplicó la aprobación.
llegó y le dijo: Señor, gracias por haberme oído, porque sé que siempre me oyes. Y yo digo: así es mi oración. Cuando yo voy al Padre, Señor, gracias, porque sé que siempre me oyes. Y sé que si te presento una petición, gracias, gracias. Solo gracias, Dios, sé que vas a dar. ¿Eh? O sea, el Hijo no necesita aprobación. El Hijo es aprobado. El Hijo ya es aprobado. Ya está aprobado. Amén. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿Cuántos quieren terminar? Solo una cosa más. Entonces, el Hijo no funciona con una mente así de rechazo. Ay, no, a lo mejor no, mejor ni le digo. Ya ni le menciono. No. Hijo, ¿sabe? Cuando yo le diga a mi Padre, bastará para saber que Él me va a contestar. ¿Verdad? Entonces ahí va el Hijo expresándose. Ahí va el Hijo saliendo. Fíjese bien en el nombre de Jesús. Número 3, y ahí culmino. Un hijo funciona con una mentalidad de autoridad o derecho compartido. Entre tanto, un esclavo funciona con una mentalidad de autoridad y derecho nulo, no lo tiene. Un hijo sabe perfectamente que toda la riqueza de su padre es suya, y que ante la ausencia o falta de su papá, perfectamente su autoridad y derechos de toda aquella riqueza le pertenecen. Puede cubrir un hijo. Un padre puede ausentarse, puede irse de viaje y dice: mi hijo se va a quedar. Y sabe perfectamente que el hijo hará las veces de todo su autoridad. Tiene derechos. Es su hijo. Amén. Entonces, ahí están los hijos esperando que los padres se mueran, hermanos, para quedarse con el rancho de la playa, para quedarse con el BMW, para hacer uso de la cuenta bancaria e irse a X. En cambio, el esclavo solo tiene una expresión. Es bien bíblico el esclavo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a partir. No tengo nada. Al final no tengo nada, ¿verdad? Nadita. El esclavo dice: no tengo ni dónde caer muerto. Pero el hijo dice: todos sus bienes son míos. Y mire esto, déjeme confirmárselo. En la parábola del hijo pródigo, hablando del hijo, no del hijo pródigo, sino del hermano del hijo pródigo. Oiga esto: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Mire, nunca me has dado nada, no he recibido nada. Y oiga esta respuesta, qué cosa más bonita. Y siguió el hermano mayor: pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Cómo se te ocurre, verdad? Y oiga, amigo, ufale, pero qué cosa más bonita. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, papito. Si no
no las has disfrutado, simplemente lo que no has hecho es pedírmelas. ¿Por qué te has percibido sin derecho? ¿Por qué te has percibido sin autoridad? ¿Eres acaso un esclavo? ¿O eres un hijo? ¿Eres un esclavo? ¿O eres un hijo? Ay, hermano. Ay, Dios. ¿Eres un esclavo? ¿O eres un hijo? Toma tus bienes. Toma la riqueza de Jesús. Tómala. 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 ¿Cuántos no nos hemos sentido correspondidos por nuestro Padre? ¿Cuántos todavía cuando vamos delante de Él, vamos dudando? Mentalidad de rechazo. Pero tú no eres esclavo. Tú eres hijo. Somos hijos. Póngase de pie.